y políticas públicas, una cuestión de supervivencia. Eh, un agradecimiento especial a todas las personas de Flaxo Argentina, del área de Estado y Políticas Públicas, que nos han invitado y nos han abierto este espacio para charlar desde la Academia de Bioética. Un saludo muy especial, sobre todo al doctor, amigo y maestro Arturo Trinelli, que nos extendió esa invitación, a todos los estudiantes, profesores, comunidad académica de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, a todos nuestros amigos de diferentes profesiones y de diferentes instituciones académicas que se están conectando, obviamente a toda la familia Flaxo que ha querido aceptar esta invitación. Muy orgullosos de estar acá, de compartir este espacio y de poder en últimas trabajar con ustedes algunas de esas inquietudes que desde la academia tenemos sobre bioética, y más que pretender dar respuestas, seguramente lo que queremos es dejarlos al final de este panel con muchísimas preguntas. Tenemos una agenda propuesta. Un saludo inicial. La charla está dividida en tres momentos. Un primer momento en los cuales cada uno de nosotros vamos a trabajar un tema acordado. Un segundo momento en los cuales vamos a desarrollar un par de preguntas integradoras sobre todos los temas que hemos trabajado, y un tercer momento que tiene que ver con un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, inquietudes y demás por medio del chat. Ya veo personas que en el chat nos están saludando. Un saludo para todos los que nos están escribiendo en el chat y reportando que están acá. La primera parte estará a cargo del profesor Oscar Mauricio Corredor, con la evolución histórica de la bioética, sobre todo desde la bioética de la perspectiva en Colombia. La bioética desde una perspectiva internacional, a cargo de la profesora Andrea Viviet Medina Sierra. La bioética desde la academia en Guatemala, el daño al medio ambiente en Centroamérica, el profesor Perciban Aguilar Argueta. Bioética y políticas públicas, el suscrito César Augusto Ortiz Neira. El conversatorio sobre un par de preguntas de profundización, un espacio para participación y preguntas de ustedes, nuestros queridos participantes en este panel, y el cierre de la jornada, que se debe estar dando más o menos en 1 hora 20 minutos para respetar el tiempo de agenda que tienen las personas de los siguientes paneles. Un poquito del perfil de cada uno de los invitados a este panel. La profesora Andrea Viviet Medina Sierra es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en cooperación internacional para el desarrollo, magíster en dirección de organizaciones, 20 años de experiencia en el sector educativo. No parece, se ve muy jovencita, se ve muy sardina. Investigadora en integración regional y cooperación descentralizada, directora del programa de contaduría pública de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto. Mi querida profesora Andrea Viviet, bienvenida. Un saludo, por favor, para todos. Muy buenas tardes, mi profesor César. Buenas tardes, profesor Oscar, profesor Percy. Muchísimas gracias a Flaxo por esta invitación, y a todos nuestros participantes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Sé que será una jornada maravillosa, como usted lo decía, profesor César, que nos va a dejar muchísimos interrogantes y compromisos. Bien, muchas gracias. Mi querido maestro y amigo de Guatemala, de la Universidad San Carlos. Ahorita nos dice exactamente de qué ciudad es, porque siempre se nos enreda pronunciarla. ¿En qué ciudad se encuentra usted? El maestro Perciban Aguilar Argueta, maestro en Administración Financiera, graduado en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala, máster en Derechos Fundamentales y Hacienda Pública en la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Maestro en Antropología Social de la Universidad San Carlos de Guatemala, candidato a doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, doctor en Derecho Mercantil y Tributario de la Universidad San Carlos de Guatemala. Experiencia académica se basa en el trabajo realizado como profesor durante 21 años en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Profesor Perciban, bienvenido. Gracias, profe César. Un saludo cordial a la profesora Andrea, al profe Oscar, al profe Jorge, que nos está asistiendo en la parte técnica, a todos los participantes. Un agradecimiento a Flaxo por permitirnos plantear nuestras ideas. Efectivamente, estoy en Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, que para los mayas el nombre es Xelajuhnoj. Soy maya descendiente, en una combinación mestiza con Xinca. Entonces, pues soy descendiente de esta tierra de Guatemala. Les mando un fuerte abrazo, un saludo cordial, y aquí estamos dispuestos a dialogar.
dialogar sobre este tema tan importante como es la bioética. Muchas gracias, profe Percy. Nuestro siguiente panelista, maestro y amigo, el profesor Óscar Mauricio Corredor Martínez, contador público, titulado con experiencia de 30 años en auditoría interna, control interno, revisoría fiscal, área de cumplimiento, área financiera, administración de riesgo, gerencia de proyectos, auditor interno, contralor, revisor fiscal de sociedades, oficial de cumplimiento para la prevención de riesgo, lavado de activos y de la financiación del terrorismo, revisor fiscal en varias compañías del sector real y financiero, contador certificado, magíster en auditoría internacional y gestión empresarial, maestrante en tributación, docente universitario con experiencia de 12 años en la academia. Mi profe Óscar Mauricio, bienvenido. Bueno, profesor Andrea, muy buenas tardes, profesor Percy Iván, profesor César, y a todos los asistentes, pues muy buenas tardes, pues un placer estar en este escenario para poder compartir este tema que nos llena, nos afecta, nos apasiona a todos nosotros y desde luego pues que es un tema que afecta a toda la humanidad. Así que muchas gracias por permitirnos estar aquí para poder conversar un ratico sobre este tema tan importante y más en estas épocas en las que atraviesa pues la humanidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, muy amable. Gracias, profe Óscar Mauricio, bienvenido. El suscrito, quien les habla, César Augusto Ortiz Neira. Yo soy abogado, especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Soy docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto hace 9 años en los programas de administración de empresas, especialización y maestría en gerencia social, director de programa de Radio Generación Empresa, investigador del grupo GEPADES y de Colombia Científica y consultor y asesor jurídico. Muy contento de estar acá. De nuevo le reitero el saludo a mis colegas panelistas, al profe Percy, a la profe Andreita, al profe Óscar, a Jorge que nos está apoyando desde la parte técnica y a todos los que están acompañando este panel. Quisimos iniciar con algunos datos que deben ya comenzar a despertarles a ustedes algunas reflexiones interesantes. La región amazónica colombiana sufre una deforestación promedio de 177.000 hectáreas al año. La población mundial aumentará en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de 7.700 millones actuales a 9.700 para el año 2050. En el año 2020, terminando la década de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, desaparecieron más de 30 especies entre animales y vegetales. Desde que apareció la especie humana, han caminado por la Tierra aproximadamente 108.000 millones de personas en los últimos 50.000 años. Cada día en el mundo nacen aproximadamente 372.000 personas y mueren 155.000. Más de 820 millones de personas padecen hambre en el mundo y cerca de 2.000 millones podrían comenzar a padecerla. 1 de cada 10 habitantes en el mundo vive en pobreza extrema, es decir, reciben menos de $1.90 diarios en su círculo familiar. El hombre más rico del mundo es Bernard Arnault, con un patrimonio neto estimado de 186.300 millones de dólares. Tiene un poquito más de dinero que nosotros 4, mientras que Jeff Bezos acumula una fortuna estimada en 177.000 millones de dólares. Teníamos algunos otros datos que tienen que ver con temas de bioética y ustedes que están en el panel, que son más expertos que nosotros, algunos lo saben, algunas cifras, por ejemplo, en el mundo. En temas de aborto, 40 millones de abortos se practican al año en el mundo. En tema del consumo de carne, consumimos aproximadamente 380 millones de toneladas de carne en el mundo. Son algunas cifras que queremos darles para iniciar este panel y para que ya comiencen a generar un espacio de reflexión en todos. Muy bien. Comenzamos con mi querido profe Óscar Mauricio Corredor. Bueno, mil gracias, profe César. Cuando uno mira esas estadísticas que acaba de presentar el profesor César con el futuro de la población, con la devastación del Amazonas, con todos los componentes que menciona el profesor César, pues en consecuencia, y si uno va mirando, una de las definiciones de la bioética, ¿no? Proveer los principios para la correcta conducta humana
de la vida humana y de la vida no humana, lo que incluye entonces aspectos de la vida vegetal, la vida animal, pues cómo no preocuparse, cómo no interesarse por todo lo que tiene que ver el significado de esa palabra vida, todo lo que sea vida, y pues con esas estadísticas pues llegamos entonces a comprender, por lo menos desde la academia y como seres humanos integrantes de una gran sociedad universal, de que es deber pues de preocuparnos por el tema de la bioética. Entonces, pues básicamente la bioética pues tuvo unos pioneros, como fue Frisair en la época de la década de los años 30, en 1927, cuando conceptúa por primera vez acerca de lo que es la vida, pero la vida integral, ¿no? La vida del ser humano, de las plantas, de todo lo que tenga vida. Entonces, digamos, ese es uno de los primeros conceptos, aunque la verdad sea dicha, pues desde el juramento hipocrático, desde muchos años atrás, pues viene los conceptos y la fundamentación de lo que hoy en día es la bioética. Luego llegamos a encontrar como uno de los principales pioneros, Juan Potter, pues que ya en sus publicaciones hacia el año 1970 y en adelante, pues comienza entonces a preocuparse realmente por esa conducta, por incorporar en la sociedad, pues lo que tiene que ver el acompañamiento de la vida humana, todo lo que tenga vida vegetal, animal, y entonces, pues eso hace que en Colombia, pues tenga una reacción. Y entonces vamos a encontrar dentro de los pioneros de nuestra, aquí en Colombia, pues, por ejemplo, Jaime Escobar Triana, un director en el año 1972, el Hospital San Juan de Dios, pues comienza a preocuparse entonces, lógicamente, por los derechos de los pacientes. Él como médico cirujano, pues comienza a observar también que es necesario pues observar esa conducta, y sobre todo, digamos, en los inicios en Colombia se habla de de la bioética, pero desde el punto de vista médico. No obstante, posteriormente, pues comienzan a incorporarse los demás conceptos con el desarrollo de la bioética a nivel mundial y propiamente aquí también en nuestro país. Tenemos también un pionero, Juan Mendoza Vega, que pues publica un primer artículo, no necesariamente en estricto sentido de la bioética, pero que sí da origen. Son de los orígenes en Colombia, y publica un artículo sobre las consideraciones sobre la muerte cerebral. Y pone unos casos en los cuales, ¿qué pasa con la persona que muere cerebralmente, pero que pues continúa para los demás con vida? Y entonces él plantea ahí una serie de situaciones que van llevando y van conduciendo a la incorporación de lo que hoy en día se conoce como la bioética. También Jaime Bernal Villegas, pues él ya más adelante publica ya un primer artículo que da propiamente pues ese inicio y esa vía libre a hablar de la bioética en nuestro país. También hay dos pioneros, desde luego el presbítero Jaime Guillermo León, perdónenme, de la Universidad Pontificia Bolivariana, que junto también con Alfonso Llanos, pues un sacerdote jesuita, pues comienzan a impulsar, pues los jesuitas han tenido una gran importancia, una gran influencia en nuestro país con respecto a todo lo que es la ética y la bioética. Entonces, ellos son, digamos, los pioneros en sí, existieron muchos más, pero son, digamos, los referentes en nuestro país, en Colombia, y a quienes podemos deberle el impulso de la bioética
de lo que hoy es en día. Posteriormente, pues vemos entonces ya sobre los años finales de la década de los 70, en 1979, que aparecen los principios de la ética con Tom Deschamps y James Franklin, Children. Ellos pues formulan esos principios de la bioética. Bien, pasemos entonces un poco a mirar la historia de la bioética en Colombia, que digamos se suele dividir en cuatro grandes etapas, pues digamos una prehistoria, una formación de la bioética en Colombia, luego su desarrollo, su normalización, esa incorporación al tema, al diálogo nacional, al diálogo académico, desde luego, y luego viene toda la fundamentación, la actualización, la incorporación de la ética y la bioética, y por supuesto una actualidad. Es bueno hablar también de esa actualidad en nuestro país. Entonces, pues en ese sentido, hablar de esa prehistoria de la bioética en Colombia comienza efectivamente con el doctor Jaime Escobar Triana, que fue director de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios, y quien comienza, motiva la realización de unos seminarios acerca de los derechos de los pacientes, acerca de ese sentir y de esos aspectos médicos. Entonces comienza él con esa inquietud a realizar todo el desarrollo, las bases, a sentar las bases de la economía, de la bioética en nuestro país, de la inserción. También contamos con Juan Mendoza Vega con su artículo, pues él lo que hace es básicamente las consideraciones sobre esa muerte cerebral, esos problemas relacionados con la ética al final de la vida, ¿no? Ya cuando se ha deteriorado la salud humana y desde luego las consecuencias que trae. Entonces él comienza también a plantear esos interesantes retos de discusión a todos los niveles. Por otro lado, pues también están entonces bajo los conceptos, una vez del año 72 al año 75 se conocen las definiciones de bioética introducidas también pues por Van Potter en nuestro país, pues se comienza ya a incorporar y a estructurar lógicamente toda la conceptualización de la bioética en nuestro país. Desde luego comienza a hacer sus primeros pasos, viene la transición de la bioética médica a la bioética que trasciende más allá de los planos meramente de medicina. Luego tenemos una etapa, un desarrollo en Colombia entre 1981 y 1995, en donde se crean, por ejemplo, la primera, la Escuela Colombiana de Medicina, hoy en día la Universidad del Bosque, también en la Pontificia Universidad Bolivariana, pues se crea la Facultad de Medicina y comenzamos aquí a hacer pues el desarrollo y la normalización, porque ya se pasa, por ejemplo, en la universidad, en la Pontificia Universidad Bolivariana, ya se pasa en la academia, hay unas reformas curriculares y desde luego se comienza a hablar de la bioética y se incorpora. Asimismo, en un periodo desde 1997 hasta el año 2005, más o menos, pues ya es una normalidad en nuestro país, Colombia. Entonces comienza a actuar, a hacerse notar en el ámbito nacional e internacional y es una normalización y después de esa normalización pues es esa amplitud de fronteras, ¿no? Esa actualización. Colombia participa en la creación de instituciones internacionales. Alfonso Llanos, una de las personas con mayor autoridad en la ética y la bioética, pues impulsa creación de instituciones internacionales. Se celebran dentro de todo ese periodo unos eventos supremamente importantes, se vinculan dentro de la Academia Mayores
universidades, la Universidad Militar Nueva Granada, que celebra el primer congreso de bioética y lanza 4 líneas de investigación. Lo mismo la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana pues va creando especializaciones y eso. Ese es entonces, digamos, el periodo de la actualización, después de la normalización del tema, de incorporarlo, asimilarlo, pues comienza ese periodo de actualización y por supuesto el desarrollo de la investigación y la implementación del tema ya a nivel nacional. Y tenemos entonces los roles en la actualidad. Básicamente Colombia pues tiene un liderazgo en temas de bioética, cuenta con el Consejo Nacional de Bioética y pues está liderado por la doctora Constanza Ovalle Gómez, es odontóloga y pues conocedora de todos los temas. El Consejo Nacional de Bioética fue creado por la ley 1374 del año 2010 en Colombia y tiene unas funciones que son supremamente importantes y que van de la mano. Entonces, valoración de la dignidad humana, el respeto por el pluralismo étnico, religioso, de género y una búsqueda de la erradicación de la pobreza. Entonces, esos son los principios rectores en la actualidad, los roles que tienen pues el Consejo. Y digamos que hay una amplitud, en la actualidad hay amplitud de conceptos, pues la bioética se ha vuelto multidisciplinar, se incorpora en términos de paz, lógicamente recursos naturales, se incorpora en el diálogo de la economía, se incorpora en el diálogo de la biodiversidad y por supuesto hay constante debate sobre sus alcances, inclusive todavía hay debate sobre sus definiciones y sobre su participación en la sociedad. Y por último pasemos a mirar los retos. Básicamente esos desafíos, esos retos que plantea en Colombia. Entonces, los retos del presente en temas de bioética, pues están el medio ambiente, lo decía el profesor César, la Amazonía, la deforestación, y Colombia tiene que tomar cartas junto con sus países vecinos para proteger la Amazonía, temas de la bioética en la minería. Colombia es un país en donde se desarrolla la minería, pero no de una manera, pues digamos, en su mayoría ortodoxa y con esos principios, ¿no? Desde luego hay un reto incorporar la bioética a la empresarialidad, que se hable de bioética y empresarialidad desde el punto de vista de las ciencias sociales y económicas, que las organizaciones a través de un proceso de control pues incorporen los principios de la bioética y por supuesto lo que nació a partir de la actualidad, que es la bioética y la tecnología. Porque la tecnología ha invadido el mundo, porque la tecnología tiene hoy en día una preponderancia suprema, pero también entonces a través de ella pues debemos hacer cumplir los principios de la bioética. La tecnología hoy en día tiene tal influencia sobre la humanidad que indudablemente es uno de los retos del presente hablar de bioética y tecnología. Bien, esa era como una semblanza de lo que ha sido la historia en Colombia. Muchas gracias a ustedes por su atención y le doy paso a la doctora Andrea Vives Medina para que nos continúe disertando sobre el tema. Mil gracias y muy amable. Muchas gracias, profe Oscar, por esta maravillosa introducción. Bueno, yo, como les dijo el profesor Oscar, nosotros hoy ya utilizamos este término en nuestro lenguaje cotidiano de una forma más común. Hablamos más de bioética, deja de ser un término acuñado solamente para el tema de salud, sino que hoy ya se vuelve un tema general, un tema en el que todos tenemos una participación, así como lo mostraba el profesor César en estos datos, hablando de medio ambiente, hablando de abortos, hablando de hambre, hablando de pobreza. Porque pues la bioética pues es la ética de la vida
es cómo debemos comportarnos como seres humanos en esta casa común, en esta aldea global, cómo debemos participar todos y cuál es nuestro aporte, pero también cuál es esa balanza que tenemos a la que tenemos que apuntar. Yo quiero que empecemos por algo muy importante que son nuestros derechos humanos. Y si nos vamos muchísimo más atrás, y si nos acordamos por allá de esas 13 colonias, cuando se independizan los Estados Unidos y hablan de los derechos fundamentales, que hoy hablamos de derechos fundamentales de tercera generación, pues siempre el ser humano ha estado buscando esto, ¿no? Buscando hacer valer sus derechos, los derechos que no deberían hacerse valer, ¿no? O sea, todos hoy en un pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial, ya deberíamos haber tenido muchas de estas problemáticas resueltas con tantos avances tecnológicos, con una industria farmacéutica tan desarrollada, con un consumo exagerado. Y no, todo el tiempo nos estamos pensando. Luego en la Revolución Francesa nos queda este maravilloso regalo de los derechos humanos, pero todavía como seres humanos estamos buscando la forma de hacerlos ver, de hacerlos sentir, de hacerlos presentes, ¿no? Como que sabemos que tenemos derechos, pero también necesitamos que sean reconocidos por todos, y esto no debería pasar. Nosotros hoy hablamos en nuestros países de las famosas agendas 2030, que no son sino la respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible 2016-2030, que vienen además de los objetivos de desarrollo del milenio, cuando a las Naciones Unidas, nuestro primer organismo internacional, garante de la paz y de la seguridad del mundo, y un poco de eso, respeto de los derechos humanos, se reúnen todos los países a mirar qué estaba pasando. O sea, íbamos a empezar un nuevo milenio, íbamos a empezar un nuevo siglo, y traíamos todavía unas problemáticas sin resolver. Pobreza, hambre, no se había encontrado aún la cura para el VIH, niños todavía que morían por desnutrición, madres gestantes, y el tema del calentamiento global. Teníamos que cuidar nuestra casa. Los que somos más viejitos, sabemos que desde siempre nos han hablado del tema del calentamiento global. En los años 80 nosotros nos hablaban de la capa de ozono y cómo se estaba destruyendo la capa de ozono, y fue la época en que más consumo hubo de muchas cosas, las problemáticas en estar buscando energías alternativas que dejen la explotación de hidrocarburos por todos los agentes contaminantes que tienen. Los llevamos haciendo desde, pues, cuando fue la crisis del petróleo en los 70. Entonces, bueno, se reúnen estos países a decir, necesitamos revisar estas problemáticas del mundo, y son los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 8 objetivos, y se pactaron unos acuerdos, 15 años para revisar estos objetivos de desarrollo del milenio, para que los países hicieran unos avances, revisaran, y desde la gestión, porque esto no es impuesto, desde la gestión revisaran esos indicadores que querían lograr. Nos volvemos a reunir en el 2016, cuando hay que entregar los resultados. Todos los presidentes llegan muy juiciosos con sus agendas y sus libritos de avances a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y pasa algo muy particular. Y es que se llegan y se logran avances, ¿no? No quiero que piensen, cuando yo siempre le hago la pregunta a mis estudiantes y les digo, ¿qué creen que pasó? Siempre dicen, no, no pasó nada, profe, no se cumplió. Yo digo, no, no sean tan pesimistas. Yo sé que cuando miramos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, nos pueden sonar muy altruistas, de pronto hasta soñados, porque si todos estos 17 objetivos se logran culminar, pues tendríamos el mundo ideal que siempre hemos soñado, ¿no? Un mundo sin hambre, un mundo sin pobreza, un mundo igualitario, un mundo donde todos cuidemos el ecosistema. Así que una parte de mí es bastante soñadora con estos objetivos,
y por eso considero que es la apuesta en la que todos los actores del sistema internacional debemos estar aquí comprometidos. Entonces, les decía que sí pasaron cosas. Pasaron cosas como que los estados llegaron y dijeron, espere, chévere los 8 objetivos de desarrollo del milenio, pero es que hay otros actores que también deben ser responsables de conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. No somos los únicos, o sea, no es el Estado el único garante. Y aquí se nos pierde un poco esa mirada, ¿no? De que siempre estamos buscando que sea el Estado el que nos dé, ¿no? El Estado proveedor, ese estado de bienestar que nos deja la Segunda Guerra Mundial, pues que nosotros en América Latina además no conocemos, porque son estados de bienestar para Europa, pero para nosotros no. Y bueno, toman un poco de conciencia de que, oiga, sí, ¿no? Aquí también debería estar la parte productiva, las empresas, porque tenemos una producción, por unos lados, una generación de grandes multinacionales, de unos movimientos económicos y comerciales grandísimos, unas industrias muy desarrolladas, pero pues ellas son las que tienen que generar un trabajo decente, crecimiento económico, pues porque pensamos que la pobreza se acaba si la gente recibe ingresos de alguna forma y puede satisfacer sus necesidades básicas. Entonces empezaron a involucrar a las empresas. Hoy la OCDE habla, por ejemplo, de conducta empresarial responsable, pero nosotros hemos escuchado responsabilidad social empresarial, valor compartido, comercio justo, economía solidaria, economía circular, una serie de aristas que lo que hacen es que permitir que las empresas se comprometan a que estos resultados efectivamente se den, que se haga una producción, un consumo responsable, pero las empresas no lo tienen de ahora, o sea, no es una cosa del milenio. Las empresas y los administradores lo saben más, hablan de sostenibilidad desde los 70. Los 3 pilares que debe tener una empresa, que lo que debe generar es generar trabajo decente, efectivamente, ser justos con sus empleados, respetar sus derechos como trabajadores, generar crecimiento económico. Entonces, ¿cómo se genera crecimiento económico? Pues que sea una empresa, obviamente, que pague sus impuestos, obviamente una empresa que contrate gente, que les pague salarios, una empresa que genere crecimiento, pero además tiene que ser una empresa que sea juiciosa con el medio ambiente, una empresa que no contamine, empresas que de verdad aporten. Entonces, desde este imaginario se involucra un nuevo actor, las organizaciones, y se amplía todo este portafolio, además del medio ambiente. Cuando estábamos hablando de los ODM, había solo un objetivo que se encargaba del medio ambiente, y aquí tenemos 5. Agua, clima, vida submarina, vida terrestre, ecosistemas. Y el objetivo 17 y el objetivo 16, que tanto lo hemos visto golpeado en América Latina y que vemos que es tan fuerte y lo vemos pues desde el famoso 11 de noviembre del 2019, y luego viene la pandemia y ahora otra vez estas manifestaciones, sobre todo en Colombia, y es la paz y la justicia. Y es que cuando sentimos que efectivamente no hay justicia, que es uno de los principios de la bioética, cuando no hay equidad, pues es cuando como seres humanos salimos a protestar, ¿no? Salimos a decir, venga, siento mis derechos vulnerados. Pero por otro lado vemos estos principios, estos objetivos de desarrollo sostenible donde todo el mundo quiere participar, donde todos los organismos internacionales le están apuntando a esto, o sea, no es solamente la ONU, es la Organización Mundial del Comercio con la Ronda de Doha, la OCDE, además, con todo el tema de cómo lo vamos a lograr. Y tenemos entonces estos principios y pilares de la bioética, ¿no? La no maleficencia, o sea, siempre hacer el bien, la beneficencia, que es hacer el bien, y la no maleficencia, que es mitigar el mal, ¿no? Nunca afectar, nunca hacerle el mal a nadie, ser autónomos como seres humanos, podernos desarrollar como seres humanos autónomos, libres de pensamiento, en religión, en política, pero vemos que no pasa, ¿no? Un poco el ejercicio es que
que hay un montón de conceptos que nos llevan a ser cada vez más igualitarios, pero también nos damos cuenta en la realidad que a veces no pasa. Y con el tema de la justicia. Y hay otro concepto maravilloso también que a mí me gusta mucho, que es el tema de la seguridad humana. Y entonces ese papel que tenían que cubrir los estados antes, y era garantizar la seguridad y defensa de sus habitantes de otras amenazas internacionales, ¿no? De las guerras, de las invasiones, de todo lo que pasaba en la Guerra Fría y en las guerras mundiales. Pero hoy el concepto se acuña más a seguridad humana, y es que nos sentamos seguros en nuestra casa porque tenemos una vivienda, porque tenemos salud, porque tenemos educación, porque tenemos espacios verdes, porque podemos salir a la calle y sentirnos seguros de que nadie nos va a robar. Y entonces ahí vienen todos estos debates sobre la bioética y qué tanto estamos como seres humanos comprometidos a esta ética de la vida. Creo que la pandemia obviamente hizo mucho más visible estas brechas de ricos y pobres, cuando pues veíamos que efectivamente habían países, pues, les decían a la gente, quédese en su casa, no salga, no se preocupe, yo le doy el seguro, voy a hacer un subsidio para que usted se pueda quedar en su casa. Pues los grandes países, y veíamos en nuestra Latinoamérica cómo eso era inimaginable, cómo tú no te puedes quedar en tu casa, porque es que si tú no sales a trabajar, no tienes cómo llevar alimento a tu casa, no tienes cómo pagar el arriendo, no tienes cómo pagar los servicios, no tienes cómo seguir superviviendo y sobreviviendo. Por eso el lema el mensaje, el título de nuestra conferencia, y era, esto es un tema de supervivencia. Es un tema en el que cada vez tenemos que tener mucha más conciencia. Claro, los organismos internacionales presionan, los grandes países también presionan, pero también es mirar su compromiso, ¿no? En disminución de armas, en disminución de gases contaminantes, toda la vigilancia a toda la trata de blancas, y todo el tema de narcotráfico que vemos, donde entonces decimos, ¿qué termina siendo ética? Y un tema tan golpeado que hoy no debería pasar, ¿no? No deberíamos tener un día para la comunidad LGTBI, y cuando uno escuchaba que celebran su vida, y ellos decían, es que ustedes tienen el resto de los días para ser felices, nosotros es el único día que tenemos. Y uno dice, estas diferencias no deberían existir, ¿no? Y el objetivo 10 de estos objetivos de desarrollo sostenible lo manifiesta, donde dice, pues no deberían haber desigualdades, y es que no deberíamos seguir buscando como seres humanos desigualdades. Pero sabemos que efectivamente, y ya lo decían nuestros grandes filósofos, el hombre siempre estará buscando perseguir sus intereses, ser mejor él solito, buscar el hombre es lobo para hombre, ya decía Hobbes en alguno de sus parágrafos. Y es efectivamente el compromiso que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros de pensar que esto tiene que ser real, que esto tiene que ser posible, que no es posible que podamos salir a una marcha y matarnos entre nosotros defendiendo, ¿qué? Mis intereses. Pero ¿a quién estamos agrediendo? Estamos agrediendo a las fuerzas militares, que terminan siendo otros seres humanos como nosotros, que trabajan para una institución a la cual tienen que cumplir. No podemos seguir viendo el maltrato obviamente a los animales, y en eso hemos generado muchísima más conciencia, y yo sí soy una convencida de que estas nuevas generaciones de millennial y centennial son mucho más comprometidas con estos ejercicios. O sea, yo sí creo que ellos se van a poner la camiseta muy juicioso a hacer lo que nosotros no logramos, y es garantizar que tengamos esta casa común bien. Voy a darle paso al profesor Percy porque desde la academia tenemos muchísimo que revisar en estos procesos de formación. Profesor Percy, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesora Andrea. Sí, definitivamente que
la revisión hecha anteriormente nos deja claro problemas a nivel de todo el mundo, como el tema del hambre, la pobreza, la desnutrición, la desigualdad, la contaminación, el hecho de que hoy precisamente muchos seres humanos no tengan acceso al agua como uno de los elementos básicos, y que entonces tendríamos como ese gran compromiso, ese cumplimiento de los ODS, pero ¿y las universidades qué están haciendo? Porque muy claro el sentido de que no es el Estado en general, o sea, es el Estado y las universidades son parte del Estado, no son los gobiernos en general los que tienen que cumplir con esto. Y entonces, pues las universidades, está claro que son las productoras del conocimiento, ya sea a través de sus institutos de investigaciones, producen el conocimiento, pero aquí vale la pregunta, ¿qué conocimiento? ¿Cuál es el objetivo de este conocimiento que se está produciendo actualmente? ¿Quién se beneficia con este conocimiento y a quién perjudica el conocimiento que están produciendo las universidades? Las universidades producen al 100% de los profesionales, todos ellos dirigen los destinos del mundo. De las universidades están egresados los presidentes de las repúblicas de casi todo el mundo, diputados, ministros, congresistas, secretarios de Estado, los gerentes de las empresas, los administradores, los agrónomos, los ambientalistas, los contadores, los abogados, y así tenemos la lista de profesionales que salen de las universidades y que dirigen empresas de todo tamaño. Pero ¿quiénes son los responsables de los grandes males de la sociedad? ¿Tendrá alguna responsabilidad acá las universidades? Esta es una pregunta que sí me interesa mucho resaltarla acá en el foro. O son los universitarios, porque una es la institución y otras son los que formamos parte de ella. O bien hay que profundizar sobre quiénes gobiernan en las universidades. El papel que tienen las grandes corporaciones transnacionales en cada una de las disciplinas de la ciencia, como el caso de los fabricantes de medicamentos en la medicina, en las facultades de medicina. Los carteles de la droga, las mafias, y en este caso también no solo las mafias, sino en algún sentido la corrupción, qué participación tienen en los abogados, en las facultades de abogados. El tema de la evasión fiscal, la evasión tributaria y la corrupción en las facultades de ciencias económicas, administrativas y contables, como también el papel que tienen las grandes corporaciones tecnológicas hoy como Microsoft, Word, Facebook, Google y todas estas empresas en la generación de los ingenieros, la inteligencia artificial que hoy cada vez está más en boga de todos. ¿Les interesará promover a estas instituciones esos principios de la bioética? Que es otra pregunta. ¿Están interesados en promover la bioética? Estos principios de los cuales ya hemos hablado. Y hay un claro ejemplo, digamos, en este sentido, en el que en la UNESCO, desde el año 1993, en la UNESCO se crearon dos comités. El Comité Internacional de Bioética y el Comité Intergubernamental de Bioética. Y entonces quiere decir que los Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a crear un comité que permitía de alguna manera ir con estos principios de la bioética, el principio de justicia, pero los Estados están siendo justos. La ética de la vida, como se mencionaba anteriormente, es un compromiso de los gobiernos, o la corrupción afecta el cumplimiento de eso, y entonces vemos esos grandes problemas de corrupción. Pero la UNESCO crea desde el año 2005, en la tercera conferencia en París, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. O sea, desde el año 2005 ya se tiene esta Declaración Universal, y en las universidades, aquí la pregunta es, ¿la estamos discutiendo en las universidades? Fundamentalmente, si lo vemos en el tema de las universidades, a nivel de licenciatura, a nivel de técnicos profesionales o bachilleres, como se les llama en algunos países, o solo lo estamos discutiendo a nivel de doctorado y maestría en una élite académica que es muy pequeña, esa élite académica. Es muy pequeño el grupo de doctores a nivel de todo el mundo, y se queda esa discusión solo en esa élite académica. O tenemos que llegar hasta el sector más bajo, desde el kinder, en donde los niños empiezan, y ahí se le pueden inculcar. Pero en la educación superior estamos teniendo serios problemas. De esta Declaración de Derechos Humanos hay que resaltar el artículo 18,
que cito textualmente, dice: se debería procurar utilizar los mejores conocimientos y métodos científicos disponibles para tratar y examinar periódicamente las cuestiones de bioética. O sea, y utilizar la infraestructura de las universidades, porque ahí están los mejores conocimientos, los mejores científicos, para tratar el tema de la bioética. Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿lo estamos haciendo en las universidades? Por lo menos aquí en Guatemala, ¿no? Y en Centroamérica muy poco. ¿Cuánto invierten las universidades en tratar el tema de la bioética? ¿Cuánto invierten los gobiernos? Porque también los gobiernos, en el artículo 22, está la función del Estado, que es alentar que haya discusión, que haya comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, dice la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Esa parte hay que reflexionar profundamente sobre ella. Pero en el tema también de la UNESCO publicó una copia del libro de Edgar Morin con los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Se estarán aplicando esos 7 saberes? ¿En qué país se tomó el camino de la transformación de la educación a partir de lo que la UNESCO planteaba con los 7 saberes de Morin? No se discute en las universidades, hay una ceguera del conocimiento, es bastante evidente la ceguera del conocimiento, la ausencia de un conocimiento pertinente. ¿Cuál es el conocimiento que estamos tratando? Es un conocimiento pertinente a nosotros, a cada uno de los pueblos en los cuales nosotros nos desarrollamos. La ausencia de conocimiento pertinente es algo fundamental y está sucediendo. La negación del humano, negarse el humano del mismo ser humano, la falta de una identidad terrenal, la creencia de que todo está escrito y que ya no hay más que descubrir, no hay que descubrir nada, creer que eso ya se ha descubierto y no hay más que descubrir, el no educarnos para la incertidumbre, educarnos para lo incierto, la incapacidad que tenemos de comprender el otro. En las universidades estamos procurando el debate, podemos debatir abiertamente sin que nos sintamos ofendidos. O hay un egocentrismo, un etnocentrismo y sociocentrismo. No hay una enseñanza de una ciudadanía terrestre. ¿Qué universitario tiene estas capacidades? Dialogar, debatir, respetar, el respeto al otro. Hoy las democracias en las cuales somos parte de las universidades están por los suelos debido a la ausencia de una ciudadanía. En las universidades estamos replicando procesos para formar individualismos. Competencias se les llama de alguna manera. Alejarnos de todos, creer que lo que le pasa al otro es su problema y no el mío. Todo esto gracias al neoliberalismo y al capitalismo. Estos son principios del neoliberalismo. El modelo económico vigente tiene como eje central la competencia y el individualismo. Bermúdez afirma, en la lógica neoliberal, justo es todo aquello que resulta de la mano invisible del mercado, independientemente de sus consecuencias reales en los ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales. Es esa mano invisible la que decide quién acumula la riqueza y quién la produce. De acuerdo con Global Business Time, el 45.8% de la riqueza mundial, casi la mitad de la riqueza mundial, está en manos del 1.1% de la población. El 39.1% de la riqueza la posee el otro 11.1%. O sea que el 12.20% de la población posee el 84.9% de la riqueza mundial. 12% de la población posee toda esa riqueza, lo cual nos deja en un problema muy complicado de desigualdad. ¿Estaremos ahí realmente aplicando los principios de la bioética? En las salas universitarias debiera discutirse el concepto de justicia en su máxima expresión, concatenado con la no maleficencia y beneficencia, principios de la bioética, en búsqueda de soluciones ¿a qué? A los grandes problemas como el hambre, la desnutrición, la ausencia de agua. Sin embargo, nos centramos en discusiones como cómo enviamos el primer satélite al universo, cómo enviamos la primera nave a Marte, al planeta rojo, para ver si hay agua allá, cuando aquí no tienen agua nuestros propios hermanos. La sociedad está en crisis. El modelo democrático que sustenta el modelo económico reproducido en las universidades, porque se reproduce ese modelo económico en las universidades, marcadas estas por la enseñanza de valores morales fundamentados
en el neoliberalismo y la religión hicieron fracasar actualmente. Hay un fracaso de la humanidad y la pandemia lo ha venido a desnudar. Hemos llegado al grado que lo ilícito pasa a ser socialmente aceptado. La corrupción se institucionaliza en el Estado y en la empresa privada. Para el ejemplo, el caso de la constructora Odebrecht, que prácticamente generó corrupción en todo el mundo. La deshonestidad, el irrespeto, la intolerancia, la injusticia, la irresponsabilidad enmarcan las relaciones interpersonales. Imagínense esas relaciones interpersonales en las universidades basadas en eso, en deshonestidad, irrespeto, irresponsabilidad. Sigue siendo a lo interno de las instituciones de educación superior, en donde quizás sin saberlo, quizás sin advertirlo, es lo que yo espero, cada uno de nosotros, profesores, personal administrativo, investigadores, estudiantes, replicamos estos principios de deshonestidad, injusticia e irresponsabilidad. Pero el Estado también es el territorio, ese territorio que vemos de la Centroamérica ahí en la pantalla. Existe una falta de conciencia, nos está llevando esa falta de conciencia a la destrucción del hombre. Es necesario un diálogo entre las humanidades y la ciencia. Sin embargo, cada vez son menos los cursos de social humanista en la formación de los profesionales de estas disciplinas. Hay profesiones donde no se enseña filosofía y no se enseña historia. Cada vez son menos estas materias. Es importante resaltar el conocimiento ancestral, la cosmovisión maya, inca, quechua, entre otras de nuestros pueblos originarios, tienen una visión de respeto a la naturaleza, justicia, beneficencia y autonomía. La bioética es parte de su cotidianidad. Ellos practican la bioética. Había que regresar a esos saberes de los pueblos ancestrales e incorporar esos saberes en las universidades y dejar de lado el saber occidental. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos cita lo relacionado a la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Se habrán de tener debidamente en cuenta estos elementos para poder mantener nuestro territorio. Quizás valdría que volvernos menos humanos y respetar más a las otras especies y copiar su forma de vida. Dejo el micrófono al profesor César Augusto. Adelante, profesor, por favor. Maestro Percy, muchas gracias. Muy bien, yo voy a hablarles a ustedes sobre bioética y políticas públicas, y es obligatorio en este instante retomar algo de esos principios de los cuales han hecho mención mis compañeros panelistas. Esos principios de la bioética que parece se acercan muy poco a las ejecutorias de las políticas públicas de nuestros estados, sobre todo de nuestros estados latinoamericanos. Autonomía es la capacidad que tienen las personas de deliberar sobre sus finalidades personales, así como actuar bajo sus propias decisiones e impresiones. Si llevamos ese principio al ámbito político, creo que sería uno de los que menos se cumple. La no maleficencia, no producir daño y prevenirlo, incluye no matar ni provocar dolor o sufrimiento, así como tampoco producir incapacidades. Beneficencia, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, por lo que viene a ser el famoso hacer el bien común que pregonaban los romanos. Justicia es la igualdad en la distribución de cargas y beneficios. Equidad, no discriminación. Decía Ulpiano en Roma que justicia es dar a cada cual lo suyo. Esas imágenes que quise aportarle a esta diapositiva tienen que ver sobre esos principios. ¿Será que nos consideramos realmente, seguimos creyéndonos la especie más importante del universo, la única que tiene derecho a la supervivencia? Las demás especies de alguna manera tienen que nacer y existir simplemente para garantizar la subsistencia de supuestamente el ser más racional y más importante en la escala de la existencia y de la naturaleza. ¿Quién sabe? Ahí vemos obviamente una imagen de una persona muy pobre, de la deforestación del Amazonas y del asesinato masivo de ballenas en países sobre todo como Japón y otros. Quise traerles algunos casos muy importantes de Colombia que han generado debates éticos y bioéticos. La Corte Constitucional, que es, digamos, el máximo órgano constitucional de aparición reciente en Colombia, con la Constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente, dictó una sentencia de unificación 016-2020,
con un caso que se hizo viral en Colombia, que es un caso de un oso de anteojos. Estos ositos de anteojos, su hábitat natural es en las montañas, viven en general a entre 2.000 y 4.000 metros de altura. Ese es su hábitat, su clima natural, su estado natural. Pero se dio un caso de un osito de anteojos que siempre había estado en cautiverio, eh, que fue trasladado después de muchos años de estar, digamos, en un hábitat de alguna manera similar al que podría tener en libertad, a un espacio en la costa atlántica a la orilla del mar, que obviamente no tiene nada que ver con su hábitat natural y obviamente pues seguía encerrado. Entonces alguien en nombre del oso presentó una acción de tutela pidiendo que se garantizara, digamos, el derecho fundamental al habeas corpus, es decir, que se le diera la libertad al osito. El habeas corpus pues es una figura propia del derecho, digamos, universal, que permite que en 3 días, al menos en el caso colombiano, se le defina la situación jurídica a alguien que está detenido, se le diga por lo menos por qué está detenido. ¿Por qué quise traer esta sentencia? Porque miren lo que expresa la Corte. La Corte niega el derecho a la libertad, dice que ese derecho no es aplicable a los animales y hace unas manifestaciones que considero realmente lamentables, como que los animales no son sujeto de derecho, sino objetos de protección constitucional y que el mejor lugar para Chucho es el zoológico, ya que al vivir toda su vida en cautiverio correría riesgos sin el cuidado del ser humano. La mayoría de los magistrados, la Corte está conformada por 9 magistrados, consideraron que era improcedente concederle el recurso al oso, y ahí viene algo muy importante, pues no existe el derecho a la libertad de los animales, y por ende no pueden pedir que se les proteja a través de un habeas corpus. ¿Será eso cierto? ¿Será que ahí aplicamos la bioética en la justicia? ¿Será que no existe el derecho a la libertad de los animales? Yo creería que cada uno de los que están aquí en este panel y cada uno de los de los que nos pueden escuchar después en las grabaciones y demás, deberíamos hacer unas profundas reflexiones. Yo creo que sí tienen el derecho a la libertad y creo que es su estado natural, que nosotros hemos vuelto normal, normatizado situaciones que no son para nada, o que más bien son totalmente antinaturales, es un escenario diferente. La misma Corte Constitucional le ha otorgado algunos derechos de protección a los ríos, pero también es un escenario, digamos, curioso, porque le otorga un derecho a los ríos, le genera algún tipo de protección legal, pero ligado al derecho humano a un medio ambiente sano. Es decir, los ríos están relegados al rol de ser recursos naturales al servicio del hombre y vuelve la eterna discusión. Entonces solamente la naturaleza está para servirnos a nosotros, que supuestamente somos el ser más evolucionado de la naturaleza, que supuestamente somos seres racionales, cuando en la práctica somos los grandes depredadores de la naturaleza y en algunos escenarios los mayores carroñeros. Al caso alguno de ustedes conoce a algún animal que mate por gusto, por placer, o que le ocasione dolor por placer a otro, creería que no existe, la verdad, y nosotros lo hacemos constantemente en la vida, y no solamente agredemos a nuestra propia especie, sino sobre todo a las especies que no tienen voz, que no pueden defenderse, que no pueden reclamar sus derechos, y desafortunadamente en las políticas públicas, digamos que al no tener ellos voz, no son realmente escuchados. Esta imagen es importante. Los trapos rojos en la pandemia. En Colombia y en varios países latinoamericanos, la pandemia parece que abrió los ojos a realidades que son de hace literalmente decenas de años, de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad en la que vive tantas personas en nuestros amados países. Y parece que con la pandemia como que caímos en cuenta que había gente que aguantaba hambre, que había gente que todos los días se acuesta con hambre y sin nada, que hay gente que nacerá pobre, crecerá pobre y morirá pobre porque el Estado no le garantiza ningún espacio de oportunidad para estudiar, para trabajar, para generar proyectos productivos. Y esta escena de los trapos rojos se volvió viral en Colombia porque colocar un trapo rojo en la casa en tiempos de pandemia, sobre todo cuando estábamos en aislamiento obligatorio, significaba que esas personas, que esas familias no tenían nada que comer. El trapo rojo era un auxilio de pedirle a alguien: compadézcase de mí, tengo hambre, ayúdeme. Y ese es un escenario que no debería existir. Tal vez la profesora Andrea decía, hay escenarios que no deberían existir y que los hemos vuelto tolerables. De hecho, eh, eh, Bernardo Klinsberg, un importante sociólogo argentino, habla de los escándalos éticos, y yo estoy de acuerdo con él. Son escándalos éticos, eso no debería concebirse, y la pobreza se ha normalizado, y hay personas que en sus diferentes estratos sociales y oportunidades de vida, y muchas veces desde la academia enseñan que
el pobre se necesita dentro de un sistema económico, que no todo el mundo puede tener riqueza, que eso es algo antinatural. Y ahí tenemos esos escenarios. Y les quise traer algunas cifras de la realidad colombiana expresadas en dólares, pues para nuestro auditorio de Argentina y otros países que están en este momento conectados. El gobierno colombiano establece un ingreso solidario por el tema de la pandemia, que son 160.000 pesos, equivalen a 41.65 dólares, del cual son beneficiarios 3.085.000 colombianos. La población de Colombia hoy en día es un poquito superior a 50 millones de habitantes. El salario mínimo en Colombia actualmente es de 908.526 pesos, que equivalen a 236.51 dólares. 21 millones de habitantes de Colombia viven con 331.668 pesos mensuales, línea de pobreza para el DANE. El DANE es el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, y aquí en nuestra amada Locombia inventamos todo. Entonces la línea de pobreza en el mundo es 1.90 dólares, y aquí el DANE dice que es un poquito más alta. Entonces, es decir, que con menos dinero se puede vivir bien. Hay 21 millones de personas que viven en esa línea, y 7.5 millones viven con menos de 145.004 pesos al mes, 37.75 dólares. Cuando se dio el debate sobre el famoso tema del ingreso solidario, muchos congresistas y demás, sobre todo de la oposición, veían que ese ingreso para la gente más necesitada y más vulnerable de Colombia fuera equivalente al menos al salario mínimo. El gobierno justificó que no tenía recursos fiscales, que no tenía forma de hacerlo. Impulsó una reforma tributaria muy agresiva, muy lesiva para la gran mayoría de la gente, sobre todo muy pobre y vulnerable en Colombia, que dio origen a las manifestaciones sociales que ustedes tienen conocimiento, sobre todo del 2019-2020. Esa reforma se retiró, pero después digamos que se aprobó otra aparentemente menos agresiva para la gente más vulnerable. Es cierto que la pandemia nos tocó a todos, es cierto que todo el mundo ha sufrido, es cierto que todos los presidentes, gobernadores, alcaldes y demás, pues han tenido que cambiar sus prioridades en sus presupuestos, y que los recursos se han tenido que destinar a temas de vacunación, de adecuar la SUS y de prevención de enfermedades, pero esa cifra que les doy ahí de la corrupción, eso no tiene justificación, y es la gran, el gran dolor, la gran cruz que cargan nuestros países latinoamericanos encabezados por Colombia, de la corrupción que desde el Estado y desde los políticos hacen y se roban los recursos que deberían ser destinados sobre todo para temas de pobreza, de calidad de vida, de educación, de vías, de infraestructura y demás. 50 billones de pesos al año. Esa es la cifra que se maneja en la corrupción en Colombia, equivalente al 17% del presupuesto nacional, que para el año 2020 fue de 303 billones de pesos. Es decir, al año en Colombia, para nuestros queridos participantes de este panel, los políticos y las roscas del poder se roban más o menos 130 millones de dólares, sobre todo en los contratos, es decir, en donde contratan firmas que no están preparadas para hacer una obra. Por eso los puentes se caen, por eso las obras duran 20, 30, 40 o 50 años, por eso Colombia solamente tiene un metro en Medellín. Bogotá, siendo una ciudad de 8 millones de habitantes, no tiene metro, porque no hay interés político en que la gente tenga una mejor calidad de vida y demás. Y se roban los recursos, y ese robarse los recursos significa simplemente que alguien de poder recibe entre un 10 y un 20% de la adjudicación de ese contrato para que se lo den. Si un contrato vale 1.000 millones de pesos, usted tiene que untarle la mano con 100 millones o 200 millones a alguien para que ese contrato le sea asignado, así usted no tenga la experiencia, y así fracase la obra. Y este es el caso también de los pueblos agua, que es interesante porque tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes saben que Colombia firmó la paz con la guerrilla de las FARC, el grupo guerrillero más antiguo del mundo, de más de 60 años de existencia. Se hizo en el gobierno Santos, aplaudido por unos, criticado por otros. Se vuelve tema electoral ahorita que tenemos elecciones presidenciales el próximo año. Ese será el tema electoral sobre si realmente con el acuerdo de paz se le entregó el Estado a la guerrilla, si renunciamos a nuestras libertades, o si se le dio la oportunidad de gente que ha sufrido el conflicto, sobre todo nuestros campesinos, durante tanto tiempo, de tener escenarios mejores de paz. Y dentro de ese escenario de la paz se creó la Justicia Especial para la Paz, que es una jurisdicción especial. Y esa jurisdicción reconoce hace poco, acreditó al territorio Capsazú como víctima del conflicto armado. Ese es un departamento que se llama en Colombia el departamento del Cauca, que tiene muchos resguardos indígenas, es decir, territorios donde están los indígenas y se les respeta sus costumbres, su jurisdicción, su ley y demás, pero también donde tienen un gran abandono del Estado
con una agravante, y es que tienen la presencia de todos los grupos armados colombianos, guerrillas, paramilitares, carteles de droga mexicanos y demás, que los obligan en muchos escenarios a sembrar coca o a dejar pasar la coca o a dejar pasar las armas para los grupos terroristas y demás, y eso genera una gran agresión a esta población indígena, que unida al abandono del Estado los coloca en una condición de vulnerabilidad terrible. La cifra de asesinatos de indígenas en este último año es de más de 100 indígenas asesinados, chicas violadas, jóvenes, ustedes deben haber escuchado, descuartizados y demás, volviendo a los escenarios de la violencia paramilitar de hace unos años. Y es muy triste porque esta gente históricamente sufrieron lo que yo llamo en mis clases la invasión española, y siguen después de 200 años siendo totalmente abandonados por el Estado. Pero mire que la JAP les reconoció que son víctimas del conflicto, pero no solamente porque los matan, sino porque es que les agreden su naturaleza. Muchas veces el ELN vuela un oleoducto y entonces le llena de petróleo sus fuentes hídricas. Se matan animales, se contamina y demás. Entonces esa sentencia es muy interesante porque no solamente son hechos victimizantes que atentan contra la vida, sino como lo dice la sentencia, atentan de manera directa contra la integridad y dignidad del territorio y las personas, desamornizando su medio espiritual, cultural, social, alimentario, interconectado, interdependiente con el conocimiento y la vida de todos en el territorio. Entonces esta sentencia, digamos que es valiente y de avanzada, porque no solo está reconociendo los derechos y la protección a los pueblos indígenas, sino a todo su entorno, a sus ríos, a sus animales, a la naturaleza que los acompaña, y eso es algo muy importante. Queremos cerrar esta participación del panel con esta caricatura del genial Quino que nos aportó la profesora Andrea. ¿Qué es ese recorte de diario, Manolito? La cotización del mercado de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. No, de los que sirven. Esa invitación en esta charla para que revisemos cuáles son los valores que sirven. ¿Serán los morales, los espirituales, los artísticos, los humanos? ¿O serán los que simplemente nos generan capital y aparente riqueza pregonada, pero tan poco evidente por lo que hemos conversado hoy en este panel? Muy bien. En este momento vamos a compartir 5 minuticos porque estamos con la agenda apretadita para poderle darle la oportunidad a los participantes de preguntarnos. Tal vez solamente una pregunta para ustedes tres, mis queridos profes y amigos. ¿Hay esperanza? Se visualizan desde la academia, del comportamiento social, desde el comportamiento de cada uno de nosotros individuales. ¿Hay esperanzas de cambio? Mi querida profesora Andrea, muy corta, por favor, la participación. Yo creo que sí, profe César, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente se están tomando acciones, sobre todo estamos mucho más conscientes de lo que nos está pasando, además porque lo vemos mucho más real, ¿no? O sea, vemos cantidad de tragedias y desastres naturales, maremotos, terremotos, tsunamis mucho más seguidos. Vemos que efectivamente el planeta nos lo está exigiendo y creo que cada accionar como seres humanos, cuando vemos eso, gente muriendo de hambre, somos más conscientes cuando consumimos, cuando venga, en serio necesito tanta ropa, porque además para todo lo que se contamina en la producción de un jean, o cuando no somos más conscientes en que ya no compro tanta agua, sino cargo mi botilito. Yo creo que sí, yo creo que tenemos esperanza. Yo sueño con ver esos avances de los 2030, cómo nos va en esa agenda. Obviamente saldrán nuevas problemáticas, pero sí, creo que sí hay esperanza, profe. Gracias, profe Andrea. Maestro Perciban. Sí hay esperanza, porque lo último que debemos de perder es la esperanza. Pero creo yo que hay un trabajo muy fuerte en las universidades, especialmente. Yo llevo años diciendo esto en las universidades. Tiene que haber una transformación curricular, pero también de la mano de la transformación curricular, el cambio de mentalidad de muchos profesores, los directores académicos, los que tienen en su cargo la administración académica. Y ahí es el punto en donde se tiene que trabajar bastante. Entonces sí hay esperanza, pero
sí hay mucho trabajo por hacer. Yo diría que en los próximos 10 años muy pocos resultados van a haber con los ODS, pero sí van a haber avances. Eso sí estoy seguro, van a haber avances. Qué bueno, maestro. Profe Osquitar. Pues, profe, yo creo, también soy optimista, sé que hay esperanza. Desde luego, todo esto que ha sufrido la humanidad, que está sufriendo en este momento, son alertas que nos tienen que dejar definitivamente enseñanzas para todos y desde luego tomar acciones, esas acciones desde la academia, desde lo público, tiene que haber esa combinación indudablemente de esfuerzos porque la pandemia y otras cosas, la llegada del hombre ya a Marte a buscar lotes, lo que hablábamos algún día en una conversación, a buscar lotes allá y bueno, agua y etcétera, etcétera. El turismo espacial pues también nos tiene que llevar a pensar a todos y hacer esfuerzos, a redoblar esfuerzos, pero esperanza sí hay y eso tiene que redundar necesariamente en un plan a largo plazo, pero que hay esperanza sí. Es hora además de dejar los discursos e implementar las labores para poder lograr un verdadero cambio. Sí, probablemente una gran parte del mensaje que hoy hemos querido dejar a todos los asistentes a este panel es eso, que tenemos que reflexionar, cambiar comportamientos individuales, de dejar de sentirnos solamente exclusivos en la humanidad, dejar de pensar que todas las responsabilidades son de los gobiernos, aunque ellos tienen muchísima responsabilidad, pero nosotros con nuestros comportamientos individuales podemos lograr cambios importantes. Probablemente también deberíamos cambiar la dieta. 50.000 millones de pollos son asesinados al año para que nos los comamos, por ejemplo. 380 millones de toneladas de carne consumimos al año. Es decir, hay muchas cosas que seguramente debemos reflexionar y cambiar. Quisiera que en estos últimos 10 minuticos que nos quedan, pues compartir aquí los comentarios que están acá en el chat. Si quieren, si tienen alguna pregunta, por favor, alguno de los asistentes nos las comparte en este momento en el chat o algún comentario sobre el panel. Muy interesante el panel y las temáticas abordadas. Gracias, Sara. Gracias, César Ortiz Negra. Los datos son abrumadores y muy dolorosos, pero confiamos en el pueblo colombiano para superar tan graves dificultades. Gracias, Franca. Fidel, el profe Fidel Alcócer, bienvenido, profe Fidel, qué bueno que esté aquí. El profe Fidel Alcócer desde la Universidad Autónoma de Campeche en México. Gran maestro y amigo, felicidades, felicidades a los panelistas. La academia tiene una gran responsabilidad en esa tarea. Hay alguien que no veo el nombre. Bueno, aquí nos están recordando que teníamos poco tiempo. Muchas gracias a todos los panelistas por esta reflexión muy interesante y mayor compromiso de la academia y de los estados para cambiar ese escenario. Eso es algo que hemos insistido aquí los 4 panelistas en nuestros diálogos de amigos y en otros escenarios que estamos compartiendo. Los académicos debemos reflexionar sobre si queremos ir más allá de solamente publicar artículos indexados y que nos referencien, o lograr con esos artículos y con nuestras investigaciones académicas realmente cambios que mejoren la vida social y sobre todo las comunidades más vulnerables. Es chévere escribir, es chévere ser importante, es chévere ser nombrados, nos lo exigen en nuestras instituciones académicas, pero si esas investigaciones van de la mano, como dice siempre el profe Percy, de cambiar realidades sociales, sobre todo de personas tan vulnerables. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Recuerden a todos que el Congreso tiene diferentes paneles abiertos, que ahorita los que tienen la programación tienen otras actividades, otras salas a las que pueden ingresar si se han inscrito. Es una pena que muchas universidades no brinden la apertura a los actores sociales que no forman parte del estado académico. Ese es un muy buen punto, Sara. Muy interesante. Eso hay que trabajarlo mucho. Es importante recordar que Flaxo, esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tiene una maestría en bioética. Es decir, ustedes sí han estado trabajando el tema desde la parte de academia, seguramente muy aterrizada. Nosotros como Uniminuto en este momento estamos proponiendo, precisamente con el profe Oscar, una asignatura que seguramente se tomará a partir del otro semestre sobre bioética desde la empresarialidad. ¿Algún otro comentario, reflexión, pregunta? Muy bien.
Mis queridos colegas panelistas, despidámonos. Mi profe Andrea, un saludo de despedida. Aquí nos está escribiendo Ana Chicata. Buenas tardes, Ana María Chicatá de Perú. Es importante concientizar a los estudiantes universitarios en voluntariados. Muy, muy Así es. importante, Ana. Muy, pero muy importante. No, agradecer, profesor César, de verdad por este espacio, por este panel, además con semejantes maestros, expertos en el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que sí, que cuando somos más los que nos sumamos a estas iniciativas, cuando desde la academia nos damos cuenta que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible no son solamente para los politólogos o los internacionalistas, sino que todos debemos estar hablando desde ahí, cuando nos damos cuenta que la bioética no es solamente una responsabilidad de los médicos, sino de todos, donde todos tenemos que sumarnos, todos tenemos que poner ese granito. Ahí es donde vamos a empezar a ver esas semillitas crecer y vamos a ver esos punticos sumar. Así que muchísimas gracias, de verdad. Fue un honor haber compartido panel con ustedes. Gracias, profe Andrea. Maestro Percy. Bueno, sí, me uno al agradecimiento a Flaxo por el espacio, pues compartir con mis amigos profesores de Uniminuto de Bogotá, Colombia, un honor total. Y a los participantes en el panel, yo solo quiero decirles que para que podamos cumplir con la ética de la vida, que es la bioética, debemos de dejar de ser indiferentes, indiferentes a la muerte, indiferentes al hambre, indiferentes a la justicia, indiferentes a todos los eventos que se dan en nuestra sociedad y de alguna manera buscar la igualdad y buscar que todos de alguna manera también tengamos oportunidades para vivir mejor, que sea una sociedad más justa y más equitativa. Muchísimas gracias y hasta pronto. En la próxima esperamos vernos con nuevas discusiones sobre este interesantísimo tema. Se queda corto uno, falta mucho por discutir. Muchas gracias, maestro Percy. Maestro Oscar Mauricio. Profe, no, pues agradeciendo nuevamente a todos, a Flaxo por la invitación, a ustedes por darme el honor de compartir escenario y a los participantes, muchas gracias. Indudablemente, pues nuestra humanidad debe tener un pensamiento mucho más social, mucho más pluralista, desde luego, y que sea a partir de los principios inspiradores de la bioética, para que tengamos, por supuesto, una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad justa y una sociedad que, en donde tengamos cabida todos, en donde todos seamos felices. Gracias, muy amables. Gracias, profe Oscar. Voy a leer aquí otras participaciones en el chat. William Chávez, hay que involucrar a los estudiantes de en los mecanismos de participación ciudadana y de control ciudadano, veedurías ciudadanas y críticos sociales positivos. Así es. Sara Ruiz, gracias por vuestros aportes. Mariana Castillo, unos genios muy claros y estoy totalmente de acuerdo a todo lo que planteó sobre el tema. Gracias totales. Mi querido profe Mauricio, si bien es importante saber y considerar que las nuevas generaciones están tomando conciencia de la realidad de un mundo más equitativo y justo, también es importante considerar que cuando participen en ejercicios democráticos como la protesta, se puede hacer valer los deberes y derechos defendiendo se puede hacer valer los derechos y deberes defendiendo siendo agresor, pero el ejercicio de los que están bien orientados y no manipulados, claro que nos da esperanza y nos llevan por buen camino. Muchas gracias, Jennifer, Lorena, hasta pronto, profe. Muchísimas gracias por esa información que nos aportan, hacen que nuestro conocimiento aumente y que nunca perdamos la fe de que en algún momento tendremos una sociedad justa. Natalia, muy interesante, dinámica y charla. Muchas gracias, Ingrid. Mil gracias por compartir sus conocimientos en cuanto al tema de la bioética. Es muy importante conocer y aprender de temas que nos influyen a todos en general. Muchas gracias a todos, a Flaxo por la invitación, de nuevo a mi querido amigo y maestro Arturo Trinelli por abrirnos este espacio en este muy importante sexto Congreso Anual de Estado y Políticas Públicas, y a mis colegas panelistas, amigos, con los cuales charlamos muy sabroso, mi profe Andreita, mi profe Oscar, mi profe Percy, y a todos los que sacaron un tiempo para acompañarnos. Un abrazo para todos, síganse cuidando mucho, Dios los bendiga siempre. Chao, chao, cuídense mucho.